Según la leyenda, existió en los Himalayas una cultura de sabios o rishis que, viendo el sufrimiento que existía en el mundo, le pidieron a Dios, o Brahman, en sus meditaciones, que les diera la clave para ayudar a la humanidad. Recibieron la respuesta en forma de revelaciones, que hoy son conocidas como los Vedas, de donde nacen el yoga y el ayurveda. Para muchos, el yoga no tiene origen, siempre ha existido. Su enseñanza es eterna y estaría arraigada en lo profundo del inconsciente colectivo. Nuevos descubrimientos sostienen que el yoga nació antes de los Vedas. Evidencias arqueológicas parecen indicar que las prácticas yógicas existían ya en el Valle del Indo antes de la llegada de los arios en el segundo milenio antes de Cristo. La civilización del Valle del Indo, también conocida como la civilización de Harappa, floreció desde el 3300 a.C. hasta el 1700 a.C. y se extendió desde lo que hoy es el noreste de Afganistán a través de gran parte de Pakistán y en el oeste y noroeste de la India. En Mohenjo-Daro, una de las ciudades más antiguas del mundo construida alrededor del 2500 a.C., fue encontrado uno de los artefactos arqueológicos más famosos. Es el de una figura masculina que podría representar a Lord Pashupati, señor de los animales, una forma de Shiva adorada en India y Nepal hasta el día de hoy. También existe la creencia de que en este periodo el conocimiento del yoga se transmitía de boca a boca y que el dios Vishnu o Brahma transmitieron estas enseñanzas a Manu, el primer hombre. Los Vedas, o himnos del conocimiento, son las primeras obras escritas en las lenguas indoeuropeas llegadas hasta nuestros tiempos. El Rig Veda es el más antiguo y se cree que fue escrito entre los años 1500 al 1100 a.C. Las enseñanzas védicas de este periodo se caracterizan por los rituales y las ceremonias que ayudaban al practicante a llegar más allá de los límites de la conciencia. Los rishis, también llamados gurús de esta época, enseñaban a la gente común a vivir en armonía divina. Los Upanishads son los textos que constituyen la parte final de la revelación védica y sientan las bases de la filosofía Vedanta como las conclusiones procedentes de los Vedas. Nacen como parte de un movimiento espiritual en el que se pasó de emplear rituales elaborados y secretos a prácticas más puramente internas. Upanishad significa sentarse al lado de, refiriendo a la práctica de sentarse junto al pie del gurú para alcanzar la iluminación. Si bien los Vedas son los primeros textos donde se mencionan ciertos conceptos del yoga, el término en su acepción técnica se halla por primera vez en el Taittiriya Upanishad y en el Katha Upanishad, con el significado de unir la mente con lo divino, siendo la meditación la principal herramienta que se describe para obtener un estado de conciencia y de conexión del espíritu universal Brahman y el alma individual Atman. Los Upanishads también son la primera fuente escrita que describe la anatomía tradicional del cuerpo sutil, es decir, el cuerpo de 3 partes, causal, sutil y físico, y sus 5 koshas o envolturas. El Bhagavad Gita, o Cantar de Dios, considerado parte del movimiento upanishádico, es un poema que narra la conversación mantenida entre Krishna, el conductor del carruaje, y Arjuna, un príncipe guerrero antes del inicio de una batalla conocida como Mahabharata. Aunque podría estar basado en un hecho histórico real, es una guía hacia la liberación espiritual. La esencia del Gita es la acción desinteresada y su mensaje es que el individuo debe de cumplir con su deber renunciando a los frutos de sus acciones, siendo el desapego la virtud fundamental. Alrededor del 200 a.C., el maestro Patanjali se encargará de ordenar y sistematizar el Raja Yoga, o yoga real o el yoga de la meditación, a través de los Yoga Sutras o aforismos, en los que se exponen los principios, las fases y los fines del yoga. Contiene una de las primeras referencias a una práctica que incluye una postura de meditación y pranayamas, donde la postura de tomar asiento debe ser estable y cómoda. Sthira, Sukham, Asanam. Un punto central de los sutras es que uno debe empezar por observaciones éticas o espirituales, avanzando en una senda de 8 etapas para cultivar la senda hacia el samadhi. Tantra es un complejo cuerpo de prácticas religiosas y esotéricas que se extendió en las tradiciones hindúes, budistas y jainistas. La palabra aparece en los himnos del Rig Veda como tejido, con el significado de entrelazar tradiciones y enseñanzas como hilos en un texto, técnica o práctica. Las fechas más tempranas para los textos relacionados con las prácticas tántricas aparecen alrededor del siglo IV después de Cristo.
Ya en el siglo X existía un corpus extenso de textos tántricos que se compusieron principalmente en Cachemira y Nepal. Los budistas también desarrollaron su propio corpus de tantras. No es hasta el siglo XI después de Cristo que ciertas técnicas asociadas con el Hatha Yoga comienzan a describirse en una serie de textos como el Amrita Siddhi. Según algunos autores, el texto fue compuesto por budistas tántricos y es el primer texto en codificar las prácticas del Hatha. El texto enseña bandhas y mudras que implican posturas corporales y control de la respiración. La inscripción final del manuscrito dice que este representa las enseñanzas de Shiva, una deidad de la Trinidad hindú. Algunos consideran a Shiva como el primer yogi. El Hatha Yoga Pradipika fue introducido por el sabio yogi Swatmarama en el siglo XV. Fue compilado a partir de textos tántricos anteriores de Hatha Yoga y es uno de los textos más influyentes del Hatha Yoga. Incluye información sobre el Shatkarma, que son los 6 actos de autopurificación, 15 asanas, pranayama, mudras, meditación, chakras, kundalini y concentración en el sonido interior. Entre los siglos XV y XVII aparecen el Gheranda Samhita y el Shiva Samhita. En los 3 textos, la meditación para alcanzar la unión con Brahman es el objetivo final de todas las técnicas preparatorias. El Hatha Yoga que conocemos hoy deriva principalmente de estas 3 obras. La filosofía del yoga empezó a permear en Occidente con el Imperio Británico desde el siglo XVII. Algunos escritos de autores como Ralph Emerson y Henry Thoreau durante el movimiento trascendentalista del siglo XIX extendieron este conocimiento en Norteamérica. Luego, buscadores espirituales como Helena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, y Annie Besant, fueron a India a adentrarse en este conocimiento. Besant descubre a un joven llamado Krishnamurti, que fue uno de los primeros maestros espirituales en influenciar el desarrollo del yoga en el mundo. Este sería solo el comienzo de innumerables gurús de la India que aparecieron entre finales del siglo XIX y principios del XX. Entre ellos destacaron Yogananda, Swami Sivananda, Aurobindo, Krishnamacharya, Vivekananda, etc. Luego, Swami Vishnu Devananda, discípulo de Swami Sivananda, viajó y enseñó yoga por toda Norteamérica, y su estilo marcaría una gran influencia sobre el Hatha Yoga que conocemos hoy. Todos ellos han enriquecido la enseñanza y han servido de guía a miles de personas en todo el mundo. El eclecticismo del yoga surge a partir del creciente interés en lo que empezó a llamarse la cultura física en Occidente a principios del siglo XX. Los fisicoculturistas y luchadores como el alemán Eugen Sandow empezaron a ser celebrados. Sandow visitó India en 1902 y aportó su método para fortalecer el cuerpo. Las antiguas tradiciones indias de entrenamiento físico, mezcladas con las occidentales, empiezan a influir e incorporaron nuevos aspectos. Gracias a las innovaciones de los años 30, el yoga pasó a ser una técnica que podía ser practicada por todo el mundo. Indra Devi popularizó el Hatha Yoga en Hollywood a mediados del siglo XX. Practicantes de yoga como Gary Cooper y Marilyn Monroe, así como la música de los Beatles inspirada en la India, hicieron que el yoga saltara a la fama. Desde entonces han seguido floreciendo estilos sincréticos y creativos, así como otros que tratan de mantener una línea tradicional. En lo personal, pienso que sin los asanas, el yoga nunca hubiera permeado en la cultura del culto al cuerpo físico en el resto del mundo. Las posturas son el gancho a partir del cual se empieza un camino de autoconocimiento y de expansión de la conciencia. Cuando se está por primera vez en un tapete y escuchas al instructor decir, enfócate en la respiración y toma conciencia de cada inhalación y cada exhalación, algo cambia internamente, algo hace clic y empiezas a darte cuenta de que lo que eres va mucho más allá del envoltorio.